vamos a analizar un material que, la verdad, plantea algunas dudas serias sobre un proceso electoral reciente. Es un artículo de investigación de Demopatria. El título es bastante directo: Fraude electoral, discrepancias digitales y papel. Sí, un título fuerte. Exacto. Y bueno, nuestra idea hoy es meternos a fondo en lo que afirman. Principalmente esta cuestión de que habría diferencias, y dicen que significativas, entre las actas de votación físicas, las de papel, ¿viste? Las que se firman ahí en la mesa. Las originales, digamos. Esas. Y los resultados que después aparecen cargados en el sistema digital. El artículo arranca ya diciendo, algo no cierra. Así, textual. Se nota como una urgencia, ¿no? Incluso hablan de que haría falta un recuento. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué evidencia tienen? ¿Qué es lo que presentan? Vamos a ver qué hay detrás de esto. Dale, analicemos. El centro de todo, según Demopatria, es esta supuesta inconsistencia. Dicen que fiscales de mesa, o sea, los representantes de los partidos que están ahí mirando el conteo. Ajá, los que controlan. Esos mismos. Bueno, dicen que ellos habrían visto, incluso grabado en algunos casos, y denunciado que los números de las actas firmadas no son los mismos que después figuraban en el sistema digital oficial. O sea, lo que vieron y firmaron no coincide con lo que se publicó después. Exactamente. Y reportan tener imágenes, que según ellos muestran estas diferencias hablan de decenas de mesas. Y señalan algo que les llama la atención: un posible patrón, que en el papel, partidos como Fuerza Patria y algunos de izquierda tendrían más votos que los que finalmente salieron en el sistema digital. Claro. Y ahí la fuente deja la pregunta picando, ¿no? ¿Fue error humano? ¿Alguna falla técnica? O algo más, ¿no? ¿Algo intencional? Es que desde el principio, esto toca un nervio muy sensible en cualquier elección, ¿verdad? Totalmente. La simple idea de que el registro físico, el acta firmada, que es como la prueba madre del conteo inicial. La prueba tangible. Exacto, la tangible. Que no coincida con su versión digital, eso inevitablemente siembra dudas. Puede minar la confianza pública en todo el resultado. Y este artículo de Demopatria, además, habla de un silencio institucional frente a estas denuncias. Y lo interpretan como posible encubrimiento. Son palabras mayores, Muy fuertes. Definen un poco el tono de la investigación que presentan. Sin duda. Subrayan la gravedad de lo que están planteando. Entiendo la denuncia base, la discrepancia. Pero ¿intentan medir esto? ¿Hablan de números? ¿De cuánto podría ser la diferencia? Sí. Intentan cuantificarlo. Demopatria estima una variación que, según sus cálculos, podría estar entre el 0,5% y el 1,2% de los votos. ¿En dónde? En varios distritos que consideran clave de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es una zona con mucho peso electoral. Claro, decisiva muchas veces. Y argumentan que una diferencia así, aunque parezca chica, ponele un 1%, podría ser suficiente para cambiar resultados legislativos, o sea, mover bancas. Un punto y pico. Sí, en elecciones peleadas puede cambiar bastante el mapa legislativo. Y decías que ellos no creen que sean errores sueltos, ¿no? Exacto. Ahí es donde el argumento de Demopatria como que busca más peso. Afirman haber comparado acta por acta en los casos que pudieron revisar, claro. Y sostienen que detectaron un patrón, algo consistente. A ver, ¿y cuál sería ese patrón que describen? ¿Qué es lo que dicen haber visto? Mira, según el artículo, el patrón que alegan es que los datos que se cargaron al sistema digital tenderían a favorecer, de forma sistemática, dicen ellos, a la agrupación La Libertad Avanza. Mientras que, al mismo tiempo, las actas en papel mostrarían más apoyo para Fuerza Patria y para el Frente de Izquierda. O sea, una dirección clara en las diferencias. Eso es lo que afirman. Y para sostenerlo, citan testimonios de fiscales. Les habrían dicho cosas como, no es un caso aislado, es un patrón. O esta otra, cada mesa que revisamos tiene un error que siempre va para el mismo lado. Claro, eso cambia mucho el panorama. Porque, a ver, errores humanos dispersos, pueden pasar en un proceso tan grande, ¿no? Siempre hay un margen, sí. Pero si es un patrón, algo que consistentemente beneficia a uno y perjudica a otro, eso es otra historia. Justamente. Esa es la distinción clave que la fuente quiere marcar. Entre errores aleatorios, que uno podría esperar, digamos, y un patrón sistemático, con una dirección definida. Si lo que describen fuera realmente así,
sistemático, las implicaciones son, bueno, mucho más graves que simples fallos puntuales. Claro. Y además, el texto contrasta esto con cómo se presentó oficialmente el sistema digital. Recuerdan que se habló de que era seguro y transparente. Y me imagino que ponen en duda esa seguridad y transparencia. Correcto. Demopatria señala lo que ellos ven como debilidades técnicas concretas del sistema. Y dicen que esas debilidades impiden, en su opinión, verificar esa seguridad que se proclamó. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mencionan 2 puntos centrales. La falta de lo que llaman trazabilidad pública de los datos. Espera un poco ahí. Trazabilidad pública. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? Suena técnico. Sí, suena técnico, pero la idea es relativamente simple. Se refiere a poder seguirle el rastro a cada dato, desde que nace, digamos, en el acta física escaneada, Ajá. a través de todo el camino digital hasta que se publica el resultado final. Y que ese seguimiento lo pueda hacer cualquiera, el público o un observador independiente. Que se pueda ver todo el viaje del dato, por decirlo así. Exacto, que esa cadena de custodia digital sea transparente. Demopatria argumenta que no lo es. Y el otro punto sobre las auditorías. ¿Qué dicen de las auditorías? Sostienen que las que se hicieron no fueron ni lo suficientemente profundas ni independientes como para garantizar de verdad la integridad del proceso digital. O sea, que no aseguran que no haya habido manipulaciones o fallos que no se detectaron. Entendido. Entonces, la crítica técnica, en resumen, es que, según ellos, no hay manera externa de comprobar que los datos digitales son realmente un espejo fiel de las actas originales, sin alteraciones. Esa es la esencia de su argumento técnico, sí. Remarcan que es muy difícil o directamente imposible, según ellos, confirmar o desmentir las denuncias sin tener un acceso mucho más abierto y detallado. ¿A qué exactamente? A los datos crudos, a los sistemas mismos y a los registros de actividad, lo que se llama bitácoras o logs de los servidores electorales. Sin eso, dicen, es palabra contra palabra. Y además de estos testimonios y el análisis de patrones, dicen tener alguna prueba más, directa. Afirman que sí. El artículo de Demopatria asegura que tienen copias de las transmisiones originales de datos, las que se mandan desde los centros de votación. ¿Y qué mostrarían esas copias? Aseguran que en esas copias se ve, a veces, cómo la imagen del acta escaneada, que es lo primero que se transmite, no coincide con el número, el dato numérico, que finalmente se cargó en la base de datos central y se publicó. O sea, la foto dice una cosa y el número cargado dice otra. Eso es lo que sostienen. E insisten en que, según su análisis, estas diferencias, estos márgenes de error, no son al azar, que consistentemente perjudicarían al mismo sector político. Bien, frente a todo este cuadro que describen, ¿qué proponen? ¿Se quedan solo en la denuncia o piden algo más? No, van más allá. El artículo detalla una serie de exigencias muy concretas, y van dirigidas a las autoridades electorales. ¿Qué tipo de exigencias? No piden comunicados ni discursos, piden acciones, para, según ellos, aclarar todo esto. A ver, ¿cuáles son esas acciones? Son 4 puntos principales. Primero, acceso público total a todas las actas escaneadas y a su versión digital correspondiente, la que se cargó, para que cualquiera pueda entrar y comparar. Que cualquiera pueda hacer la verificación, digamos. Exacto. Segundo, piden la preservación forense de los servidores electorales y de todos los registros de actividad, las bitácoras. Preservación forense, eso suena a serie policial. ¿Qué implica exactamente en este contexto? Sonríe levemente. Es un poco así, pero en el mundo digital. Significa asegurar que toda la información digital relevante, los datos, los programas, los registros de quién hizo qué, cuándo lo hizo, quede congelada. Intacta. Que no se pueda tocar ni borrar nada. Nada. Que no haya posibilidad de alteración posterior. Es como sacar una foto exacta y segura del sistema en ese momento, para que después los expertos puedan analizarla, buscando cualquier evidencia de error o de manipulación. Es fundamental en cualquier investigación digital seria. Claro, para que no se borren las huellas, por así decirlo. Entendido. ¿Y la tercera exigencia? La tercera es un peritaje técnico independiente. Piden que expertos en informática, pero que no tengan afiliación partidaria conocida, revisen todo a fondo. ¿Qué revisarían? El sistema, los datos, el código fuente de los programas, buscando vulnerabilidades, inconsistencias o directamente pruebas de manipulación. La clave acá es la independencia de los peritos, ¿no? Para que el análisis sea objetivo. Lógico.
¿Y la cuarta? La cuarta es más un principio general que lo resumen en un lema. Ni un voto sin su acta. Exigen transparencia total en cómo se cargan y suman los datos. Que se pueda seguir cada voto hasta su acta original en papel. Y cierran esta parte de forma muy clara. Dicen que la democracia no se defiende con discursos, sino con pruebas. Es una postura muy firme, ¿eh? Muy centrada en la necesidad de evidencia que se pueda verificar. Totalmente. Todas las exigencias van en esa línea. Quieren sacar la discusión del barro de las sospechas y las acusaciones. Y llevarla a los datos. Exacto. Llevarla al terreno de los datos que se puedan comprobar, que se puedan auditar por cualquiera. Lo que buscan, según se lee, es transformar estas denuncias puntuales en información verificable, que permita confirmar si hubo irregularidades o descartarlas. Esto inevitablemente hace pensar en los mecanismos de control que ya existen, ¿no? ¿Ellos consideran que no alcanzan? El planteo de Demopatria, implícitamente, pone en duda si los controles y auditorías actuales son suficientes o efectivos. Al pedir todo esto. Claro, al exigir estas medidas adicionales, están sugiriendo que los controles que hay no bastan para dar la garantía de transparencia y confianza que ellos reclaman, sobre todo frente a las dudas que surgieron. Proponen que hace falta un control ciudadano o independiente más fuerte. El artículo también dice que estas denuncias no vienen solo de su equipo, ¿no? Que hay más testimonios dando vueltas. Sí, añaden eso. Dicen que en las horas previas a publicar su artículo se habrían multiplicado los testimonios. Y no solo de fiscales de partidos, ¿eh? ¿De quién más? Hablan también de autoridades de mesa, esos ciudadanos comunes, que son responsables de la votación en cada lugar, e incluso de votantes comunes que dicen haber visto diferencias. ¿Diferencias entre qué y qué? Dan ejemplos concretos de esas diferencias que la gente reporta. Mencionan algunos tipos de irregularidades que les habrían contado. Por ejemplo, casos donde directamente se le restaron votos a un partido entre el acta y el sistema. Así, directo. Así lo reportan. O mesas donde el total de votos que figura en el sistema digital no coincide con la suma de los votos de cada partido en esa misma mesa. Inconsistencias numéricas básicas, digamos. Exacto. Que si uno tuviera acceso a las dos cosas, el acta y el registro digital, serían relativamente fáciles de chequear. Y esto no sería solo en la capital, ¿verdad? Dicen que pasa en otras zonas también. Correcto. Indican que fuentes cercanas a ellos les confirmaron desfasajes parecidos y reiterados en varias escuelas del conurbano bonaerense. Que es una zona clave, como decíamos. Clave. Y también en distritos del interior del país. Y remarcan que todos estos errores que les reportaron según sus fuentes seguirían ese mismo patrón que describieron antes. El de favorecer a un lado y perjudicar a otro. Ese mismo. Citan una fuente anónima que les habría dicho textual: los números del sistema bajaban los votos del peronismo y subían los de los libertarios. Una afirmación muy directa sobre la dirección del supuesto sesgo. Sí, muy directa. Y advierten sobre las consecuencias que esto podría tener. Dicen que si estas denuncias y estos patrones se llegaran a confirmar en el escrutinio definitivo, Que es el conteo oficial final, el que vale legalmente. ese mismo, el que revisa todas las actas y resuelve las impugnaciones. Bueno, si ahí se confirmara esto, dicen que el resultado final de la elección, sobre todo en cómo quedan las bancas en el Congreso, podría cambiar bastante respecto a lo que se anunció la noche de la elección. Entiendo. Ahora, más allá del resultado de esta elección en particular, ¿el artículo plantea alguna reflexión un poco más amplia sobre lo que significa todo esto? Sí, y me parece que es uno de los puntos centrales de su conclusión. Argumentan que el problema de fondo que están exponiendo va más allá de la pelea por bancas o por puntos porcentuales en una elección puntual. ¿Qué es lo que está en juego entonces, según ellos? Cito una frase del material que me parece clave. Dice: lo que está en juego no es un resultado electoral, es la confianza en el voto. Fuerte. ¿Y cómo desarrollan esa idea? Argumenta que si el documento base, el físico, el acta firmada por todos ahí en la mesa, que es la prueba original. La que todos vieron y firmaron. Exacto. Si eso y los datos digitales que usamos para saber quién ganó no coinciden de una manera clara que se pueda verificar, bueno, entonces la base misma de la transparencia electoral se empieza a quebrar. Si no se puede confiar en que el sistema digital refleja de verdad lo que pasó en las mesas, la legitimidad de todo el proceso queda en el aire. Y concluyen de una forma bastante, dramática si crees, y sin transparencia no hay república. O sea, lo llevan a una cuestión de principios democráticos fundamentales. De la base misma del sistema. Exactamente.
Conectan de forma directa la verificabilidad técnica de los datos, el poder chequearlos, con la salud de la democracia en sí. La idea es que la confianza no se impone, no. Se tiene que poder construir sobre pruebas sólidas, accesibles. Entonces, para ir cerrando el análisis de este artículo, ¿cuál es la postura final de Demopatria? ¿Terminan acusando abiertamente de fraude? Es interesante cómo lo dicen. Reiteran que, con la información que tienen hasta ahora, no están haciendo una acusación formal y directa de fraude electoral planeado. Pero sí exigen explicaciones claras. Y sobre todo insisten en que es imprescindible poder acceder a los datos crudos para hacer las verificaciones que ellos creen necesarias. Y mientras ese acceso no esté garantizado y las dudas no se aclaren con pruebas, declaran que, para ellos, todo el proceso electoral queda bajo sospecha. Bien, creo que recorrimos los puntos principales del material. Si hacemos una síntesis rápida, el artículo de Demopatria presenta un escenario de preocupación seria, ¿no? Basado en esta supuesta falta de coincidencia entre las actas en papel y los datos digitales. Denuncian un posible patrón sistemático en estas diferencias y por eso exigen medidas concretas. Acceso total a los datos, auditoría independiente, todo para permitir una verificación pública y, intentar restaurar la confianza. Exacto. El análisis de esta fuente nos deja planteada una tensión fundamental, que ellos describen muy bien. Es la relación crítica que hay entre tener datos electorales que se puedan verificar, que cualquiera pueda auditar, y la legitimidad misma de la democracia. La perspectiva de Demopatria es clara. Si no existe esa capacidad de verificación abierta, transparente, la confianza de la gente en los resultados se vuelve frágil. Queda expuesta a ser cuestionada, con o sin pruebas objetivas. Se necesita poder constatar para poder confiar, básicamente. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? A partir de lo que plantea esta fuente. Si la evidencia física, tangible, ese papel firmado en la mesa y el registro digital, más abstracto, que usamos para conocer los resultados, cuentan historias que podrían ser diferentes, como sugiere Demopatria, sobre cuál de las dos versiones se construye la legitimidad del resultado y, quizás más importante aún, ¿qué mecanismos necesitamos para asegurar que esa base, sea cual sea, se sienta sólida, transparente y confiable para toda la sociedad, más allá de a quien haya votado cada uno? Una pregunta clave, sin duda. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre la eficiencia que da la tecnología y la confianza profunda que necesita la democracia? Un tema para seguir pensando.